Dios les bendiga, queridos hermanos, amigos, amigas que escuchan la palabra de Dios. Un saludo muy especial en este Viernes Santo que recordamos la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad vamos a hacer un pequeño recuento, hermanos, de las 7 palabras de Cristo, dijo pues en la cruz. De acuerdo a los estudiosos de la Biblia, dicen que las 3 primeras horas, hermanos, sobre la cruz, el Señor mencionó 3 palabras. Él fue crucificado a las 9, hermanos, que era la hora tercera para ellos, a las 9 de la mañana nosotros, en la hora tercera para ellos. Estas primeras 3 horas, él dio 3 palabras. La primera, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Segunda, hoy estarán conmigo en el paraíso. Y tercera, mujer, ahí tu hijo y tú. Y las dos, las segundas, hermanos, 3 horas, dijo 4 palabras. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed, consumado es mi Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ellos contaban la hora de diferente manera. A las 9 era la tercera hora, a las 12 era la sexta y a las 3 la novena hora. Muy bien, hermanos, pasamos pues imaginariamente a la cruz. Allí estaba un cuerpo, hermanos, humillado, la muerte ignominiosa, hermanos, de Cristo a través de todo el sufrimiento que había tenido, de todo las burlas. Parecía una paradoja de que ese cuerpo inerte, que ese cuerpo golpeado, humillado y todo lo que hicieron con él. Sin embargo, hermanos, era un triunfo, era la victoria de Cristo, porque con su muerte, hermanos, fue una victoria sobre el poder del pecado. Era el fin de la denominación, hermanos, de la dominación del mal. Es el triunfo, hermanos, sobre Satanás, al quebrantar su dominio que ejercía sobre el alma del hombre. Por eso ese cuerpo, hermanos, que sufrió tanto y que hasta había perdido su parecer, como dice Isaías, sin embargo, hermanos, fue un triunfo, una victoria sobre el pecado del hombre. La primera palabra, hermanos, que menciona el Señor Jesús se encuentra en Lucas 23, 34. Lucas 23, 34, hermanos, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Podemos llamar la palabra de intercesión. Sus primeras palabras, hermanos, fueron una evidencia, pues, de su preocupación por otros. Estas palabras las pronunció a favor, hermanos, de los que lo crucificaron, a favor de todo el mundo perdido y a favor también de nosotros. La maldad en el mundo se había multiplicado y, hermano, la gente, pues aún ahora, el mundo está más lejos de Dios, han cerrado su corazón a Dios. Pero lo único que puede salvar al hombre es a través de la muerte, pues, hermanos, de Cristo. A través del perdón de
pecados. Perdón es remisión de la pena merecida. Nosotros, hermanos, merecíamos la muerte espiritual. Esto es lo que Él llevó por nosotros. Y el Señor Jesús pide a su Padre, le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, hermano, le está pidiendo a su Padre, porque recién Él iba a ofrecerse como pecado. Recién Él iba a ofrecerse como pecado. Entonces, por eso es de que Él le pide, hermanos, a Dios que los perdone. No había otro medio. El hombre solo no podía, hermanos, alcanzar el perdón, por más que haga lo que tenía que ser la mano divina, tenía que ser intervención divina. Para eso había venido Cristo a este mundo. Y es por eso, hermanos, de que Él allí en la cruz, pues, con ese amor tan grande, pues, hermanos, es que pide a su Padre que perdone a los que le estaban golpeando hasta que Él dio su vida. La segunda palabra, hermanos, se encuentra en Lucas 23:43. Dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda palabra. Esta palabra la podemos llamar, hermanos, palabras de seguridad. Junto a la cruz también habían crucificado a dos malhechores, hermanos. Estos malhechores también empezaron a blasfemar, a decirle al Señor, a reprocharle, a decirle que se salve, que los salve a ellos también. Pero, hermanos, pasando las horas, uno recapacita, se da cuenta y le dice al otro que por qué tiene pues que hablar de esa manera, porque si Dios está en la cruz, están pagando sus propios pecados, lo que han hecho en vida, pero que el Señor no tenía pues ningún pecado, ninguna culpa. Entonces Él le dice que se acuerde de Él cuando venga en su reino. Qué precioso, hermanos, que se acuerde de Él. Aquí podemos ver, hermanos, dos representaciones del género humano: el incrédulo, el cínico, el mentiroso, el que no cree en Cristo, aquellos que se empeñan en pedir la vida para seguir delinquiendo, para seguir pecando. Este es el primer, hermano, la representación del primer género humano. Podemos decir muchas cosas más. Viven sus propias agresiones, viven felices en sus pecados, no tienen temor de Dios. Por eso es que Él pedía la vida para seguir pecando. Pero el ladrón arrepentido representa la otra clase del género humano. Aquellos que reconocen la condición en que viven y se arrepienten, piden perdón por sus pecados. Este hombre demostró, hermanos, una sorprendente confianza en Jesús. Lo veía agonizando en la cruz. No obstante, creyó que vendría como rey. Qué precioso, hermanos, y le pidió que se acordara de él cuando venga en su reino, cuando venga en su reino. Miren qué fe que tuvo este hombre, hermanos, en ese momento, el arrepentimiento que alcanzó este hombre para reconocer a Cristo como el Mesías, como el Rey. Y no solo habla del momento, sino del futuro, cuando Él venga en su reino. Dice: qué precioso, hermanos, qué preciosa fe de este hombre. Entonces, hermanos, él pues le dice que
se acuerde de él. El Señor que le dice inmediatamente, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, qué seguridad, hermanos, que tenemos con que no importa, en el último momento de tu vida te puedes arrepentir y Dios va a perdonarte. Y eso es tan hermoso, hermanos. Paraíso, antiguamente era una palabra persa, hermanos, que designaba un parque, un jardín, un lugar bello. Posteriormente, ya con el tiempo, había pasado y ya se denota la morada de Dios. Por eso el mismo estarás conmigo en el paraíso, el apóstol Pablo te dice que fue en el cuerpo, el espíritu trasladado al paraíso. Entonces, ya se denota como palabra de Dios, el lugar de donde está el Señor. Muy bien, entonces, hermanos, la tercera palabra dice, se encuentra, hermanos, en Juan 19, 26 y 27. Mujer, he ahí tu hijo. Y a su hijo le dice, ahí tu madre. Con la solicitud, hermanos, con el amor de hijo, Jesús la deja a su madre al cuidado de el discípulo amado, ese discípulo que se recostó en su pecho, ese discípulo que la amaba. Por aquel entonces sus hermanos no eran creyentes, se cree que José ya murió, entonces él no la quiere dejar sola a su madre, cuando también sabiendo pues que sus hermanos no eran creyentes. Por eso le encarga, hermanos, al discípulo amado. Muchos dicen, hermanos, que fue una irreverencia del Señor para con su madre cuando dijo mujer, he ahí tu hijo. No dijo madre, he ahí tu hijo, dijo mujer. Porque, hermanos, hasta ese momento él había sido el hijo de María, pero ya él deja de ser el hijo de María para pasar a ser el hijo de Dios. Porque las generaciones futuras, hermanos, no iban a pensar pues que el hijo de María nos salvó. No, hermanos. ¿Quién ha muerto para darnos la salvación y la vida eterna? El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Entonces, hermanos, por eso es que él ahí rompe, vamos a decir, el cordón umbilical de madre e hijo y deja de ser hombre, porque iba ya, hermanos, a unirse con el Padre posterior. Entonces vemos, hermanos, que no hubo reverencia, sino hubo, pues, ya, hermanos, que el mundo supiera, ya no era el Hijo de María, sino, hermanos, era el Hijo de Dios. Ya estaba en el plan de Dios, hermanos, de salvar al hombre, y para eso vino, hermanos, el Señor. Él vino, se encarnó. María fue un instrumento que Dios usó para que Jesús venga a este mundo. Pero el Hijo de María, como hombre, no podía salvar sino como Dios. Muy bien, hermanos. Vemos también tantas cosas que podemos decir, hermanos, esa solicitud del Señor en el tiempo, hermanos, en que Él estaba tan en su agonía, en su dolor, en su tristeza, en todo lo que Él sentía. Sin embargo, hermanos, Él se acuerda de su madre. Qué hermoso cuando los hijos son responsables también de sus padres, hermanos, y los atienden, los aman, los respetan, los consideran. Es hermoso el ejemplo que dejó sentado el Señor Jesús. Y, hermanos, luego vemos, pues, hermanos, la tercera palabra
Ya hemos visto la tercera palabra. Ahora vemos, hermanos, la cuarta palabra. Dice, se encuentra en Mateo 27:46. Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta palabra la podemos llamar, hermanos, palabras de soledad. Dios mío. Estas dos palabras, hermanos, solo las registran Mateo y Marcos. En los otros evangelios no las encontramos. Entonces vemos, hermanos, cómo Dios en ese momento, hermanos, que Él ya estaba, hermanos, ya habían transcurrido 3 horas que estaba en la cruz. Empezaban las segundas 3 horas que iba a estar. En ese momento, hermanos, hay tinieblas en toda la tierra. En la Biblia dice que en toda la tierra, hermanos, hubo tinieblas. Dicen mucho que era eclipse, pero no era eclipse, hermanos. Fueron fenómenos sobrenaturales por la muerte de Cristo. Él estaba, hermanos, entregando su vida, llevando toda la carga, todo el pecado, hermanos, de este mundo. El Padre, como juez, lo estaba juzgando, porque el Padre no puede ver el pecado. Entonces él en ese momento, el Hijo estaba llevando todo el pecado de cada uno de nosotros y del futuro, los futuros habitantes del mundo, hermanos. Entonces, por eso es que, como mi madre decía, siempre que predicaba esto, ella decía que Dios le dio la espalda, que volteó y le dio la espalda a su Hijo, lo dejó, para que llevara, hermanos, en su cuerpo todo el pecado. Si no, no podía haber salvación. Si no, no podía, hermanos, pues, haber sido un sacrificio, hermanos, completo, perfecto de Cristo. Dios lo abandona. Algunos, en Lucas dice que no lo abandonó, sino como juez, solamente lo abandona, lo estaba juzgando como juez. Bueno, hermanos, pero ¿cómo se sentiría el Señor, hermano? Esta palabra es solo. Él siempre había estado unido a su Padre, pero tuvo que en ese momento sentir toda la carga de nuestro pecado para restaurar la imagen perdida en el Edén, para que nosotros podamos, hermanos, alcanzar la salvación, la vida eterna. Y ese, hermanos, ese sacrificio es lo que, por el que el Padre, hermanos, lo recibió, porque verdaderamente había sido un sacrificio perfecto, completo. Muy bien, hermanos, tengo que correr por el tiempo. La quinta palabra, tengo sed, se encuentra en Juan 19:28. Y vemos, hermanos, esta palabra pues tiene sed. Él tenía sed. De acuerdo, hermanos, a la situación en que él estaba, cómo estaba, hermanos, en la cruz, cómo estaba prácticamente agonizando, es que dice la crucifixión da sed. Entonces dice que era costumbre de que le daban vinagre con mirra para calmar los dolores. Pero dice que los que estaban ahí empaparon pues una esponja con vinagre y le dieron, pero él no la quiso beber. ¿Por qué? Porque, hermanos,
para llevar todos los dolores, hermanos, del mundo. Su ofrenda tenía que ser impecable, pero no solamente perfecta, sino completa. Por eso es que él no recibe nada. Entonces, en este sufrimiento, hermanos, revela claramente que no obstante ser Dios, también era hombre, porque sintió todo el peso, todo el dolor, toda la agonía, como su cuerpo, bueno, hermanos, todo lo que él le pasó. Luego vemos cómo él, pues, hermanos, tiene sed física. Sed física, hermanos, de acuerdo al sufrimiento que tenía. Pero también tenía sed de amor, de dar su vida por todo el mundo, para que todos sean salvos, para que se restaure la comunión perdida en el Edén. Él tenía sed de amor, de dar todo para que el mundo sea salvo. Y ser también, hermanos, de volver al Padre, de estar nuevamente en el lugar cuando estaba en el cielo con su Padre. O sea, vemos la sed física, la sed del amor y la sed de volver al Padre. Qué precioso, hermanos, como también ese amor que él tenía, ese amor que demuestra, hermanos, en la cruz por toda la humanidad. Luego vemos, hermanos, la sexta palabra, consumado es, consumado es. Los otros evangelios dicen, hermanos, que el Señor levantó su voz, lo dijo con mucha fuerza, que consumado es. A gran voz dice. Ahora, el énfasis que puso el Señor, hermanos, es decir, consumado es, no fue también, hermanos, porque terminaba sus sufrimientos, porque ya iba a entregar su espíritu. No, hermanos, fue porque Él había terminado la obra que Dios le había mandado. Es como que le decía, Padre, he terminado, he cumplido con la obra a la que me mandaste a este mundo. La he cumplido, la ley está cumplida. Aquí terminó el pacto, hermano, del Sinaí, y empieza el pacto el nuevo pacto de la sangre de Cristo, el pacto de la gracia, aleluya, la salvación. Y ya no, hermanos, era por la ley, era por gracia. Solamente aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Qué precioso, hermanos. El consumado se refiere también a nuestra salvación, porque Él dio su vida, hermanos. Dio su vida para que a través, hermanos, de llevar el pecado de cada uno de nosotros y de todo el mundo, se pudiera alcanzar el perdón de pecados. Y de esa manera, hermanos, alcanzar la salvación, la vida eterna. Qué precioso, hermanos, cuando verdaderamente podemos entender lo que el Señor sufrió, lo que cada palabra que salía de las profundidades de su ser, de su dolor, de su agonía, de su amor y de todo, hermanos, tanto como lo que él sufre como hombre, como también como Dios, dando todo por este mundo que él había creado, que él lo había hecho, hermanos. Y finalmente, la séptima palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Al decir estas palabras, hermanos, el Señor deja de respirar. Entregó su espíritu, o sea, murió. Pero Él estuvo consciente hasta el último momento, hermanos. Él estuvo consciente hasta el último momento. O sea, a nadie le quitó la vida. Sino, hermanos, Él la entregó voluntariamente. Este grito, hermanos, fue un grito de victoria
victoria. Fue, hermanos, un espíritu de triunfo de un vencedor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ya cumplí todo, ya cumplí todo. Y en tus manos entrego mi espíritu, aleluya. Y así, hermanos, este grito fue un grito, pues, de triunfo, de victoria, un espíritu de vencedor, hermanos, que aún el centurión, hermanos, que estaba allí, que era un hombre gentil, que no conocía nada al Señor, sin embargo, él dijo que era un hombre justo. Cuando el Señor Jesús, hermanos, hemos dicho las segundas horas, o sea, era de 12 a 3, hubo tinieblas en la tierra. Pero cuando él, hermanos, muere, ¿qué pasa? Dice, el velo del templo se rompe en dos, de arriba para abajo, para que ya no haya ningún obstáculo para que podamos acercarnos al mismo trono de la gracia y pedir todo lo que necesitemos. Además de eso, hermanos, también que hubo terremoto, dice, hubo terremoto, las rocas, dice, se rompían, las rocas, miren, hermanos, las rocas se partían. Hubo también, hermanos, dice, los sepulcros se abrieron y a muchos se vieron, hermanos, caminando por las calles de Jerusalén, que habían resucitado. Imagínense, hermanos, cómo serían las tinieblas y el terremoto. Y no fue un terremoto, pues, hermanos, simple, porque dice, la roca se partía. Fue algo fuerte. ¿Por qué, hermanos? Porque estaba muriendo el Hijo de Dios para darnos la salvación, la vida eterna, a través, hermanos, de su muerte vicaria en la cruz del Calvario. Todo aquel que se acerque a Cristo, todo aquel que crea que Él murió en la cruz, dando su vida voluntariamente por nosotros, todo aquel que acepte a Cristo como su Salvador, que reconozca, que se arrepienta, que reconozca que es pecador y se arrepienta y lo acepte a Cristo, alcanzará, hermano, la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna. Cuando le dice el Señor al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, esa palabra de seguridad. Tenemos la seguridad, hermanos, de que si aceptamos a Cristo, si seguimos una vida consagrada a Él, que si somos fieles, hermanos, un día vamos a morar por Él. Y también, amigo, amiga, hermano, si no estás caminando en los caminos de Dios y todavía no has aceptado a Cristo, hoy día tan especial, hoy día que recordamos, que el mundo cristiano recuerda la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo para darnos la salvación, la vida eterna, acepta. No importa si estás enfermo, si terminal, y ya te dieron más que minutos de vida, allí arrepiéntete y el Señor te va a perdonar y vas a morar con Él para siempre si eres fiel. Queridos hermanos, he tenido que volar porque el tiempo es corto, pero que este mensaje llegue a nuestros corazones, que nos haga meditar y que nos haga cada día acercarnos más a Dios con gratitud, con amor, con entrega, con pasión y servirle, hermanos, con todo el corazón. Dios les bendiga, queridos hermanos, amigas, amigos, que Dios les bendiga, una bendición especial por estas fiestas. Amén. Hasta la próxima.